¿Cuántas veces has sentido que podrías ser más, pero algo dentro de ti te detiene? ¿Cuántas veces has jurado cambiar solo para volver a caer en los mismos hábitos? ¿Y cuántas veces te has preguntado, en silencio, si quizás el enemigo no está afuera, sino dentro de ti? Si estas preguntas te incomodan, es porque tocan una verdad que casi nadie se atreve a mirar. La mayoría de las batallas que pierdes no ocurren en el mundo exterior, sino en tu propia mente. La voz que te convence de esperar un poco más, la excusa disfrazada de cansancio, el mañana empiezo, que se repite como un eco eterno, todo eso forma parte de un mecanismo que te ha mantenido estancado durante años. Este no es un video de motivación pasajera, ni de discursos vacíos que se evaporan en cuanto termina el día. Este es un llamado a despertar, a ver lo que realmente está en juego, tu carácter, tu futuro, tu libertad interior. Aquí vas a descubrir por qué tu fuerza no depende de tus emociones, por qué la acción vale más que cualquier intención y por qué la disciplina no es castigo, sino la forma más profunda de respeto propio. Cada lección está diseñada para desafiarte, sacudirte y sobre todo, recordarte lo que ya sabes en el fondo, que estás hecho para más. Si buscas un cambio real, uno que se construya desde adentro y se refleje en cada parte de tu vida, entonces quédate. Lo que estás a punto de escuchar puede convertirse en el punto de quiebre que llevabas años esperando. El enemigo invisible. A veces creemos que nuestros fracasos nacen fuera de nosotros. Las circunstancias, la falta de tiempo, la edad, los obstáculos que la vida coloca frente a nuestros pasos. Pero cuando uno mira con calma, con la serenidad madura que dan los años, descubre una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. La mayoría de las derrotas no vienen del mundo exterior, sino del interior. No son los otros, no es la mala suerte, no es la vida la que nos detiene, somos nosotros. Más específicamente, es esa voz silenciosa, íntima, casi familiar, que vive dentro de la mente y que opera como un enemigo invisible. Esa voz no grita, no amenaza, al contrario, habla con suavidad, razonable, comprensiva. Es experta en disfrazarse de prudencia, de sentido común, incluso de autocuidado. Te dice que hoy no es el día, que mereces descansar, que has hecho suficiente, que mañana será mejor, y mientras te acaricia con argumentos que suenan lógicos, te está alejando de la vida que deseas. Lo hace sin violencia, con una astucia que solo un enemigo muy cercano podría tener. Esa es la razón por la que tantos hombres y mujeres pasan décadas creyendo que su vida no avanza por fuerzas externas, cuando en realidad han sido guiados por una voz que no busca su grandeza, sino su comodidad. Identificar esa voz es uno de los momentos más reveladores de la vida adulta. Cuando ya has vivido lo suficiente como para ver que los años se van más rápido de lo que regresan, empiezas a notar patrones. Cada sueño abandonado, cada proyecto inconcluso, cada hábito que nunca arraigó. Todos tienen un mismo origen. No fue un jefe injusto, no fue la falta de oportunidades, no fue la suerte esquiva. Fue la voz de la comodidad susurrando exactamente lo que querías escuchar. Porque el enemigo invisible no te combate con fuerza, te seduce con facilidad. Y lo más peligroso de todo es que hemos convivido tanto con ella que la confundimos con nosotros mismos. La escuchamos y pensamos, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que deseo, sin darnos cuenta de que esa voz tiene una agenda propia. Su objetivo no es hacernos mejores, sino mantenernos a salvo, quietos, sin riesgos, sin esfuerzo. Lo hace porque está programada para evitar el dolor inmediato, pero nunca se preocupa por el dolor futuro. Vive en el corto plazo, no ve a largo plazo. Ese futuro mejor que anhelas no le importa, solo quiere que hoy no te incomodes. Comprender esta diferencia es un despertar. No un despertar emocional, sino un despertar filosófico y mental. Es como encender una luz en una habitación en la que llevabas años caminando a oscuras. De repente ves los muebles, las esquinas, las sombras, las formas.
Descubres que los tropiezos no fueron inevitables, fueron previsibles. Lo mismo ocurre dentro de la mente. Una vez que distingues entre tu verdadera voz, la que busca tu crecimiento, y la voz del enemigo invisible, la que busca tu comodidad inmediata, tu vida empieza a tomar un rumbo distinto. Pero este reconocimiento no llega sin resistencia. Aceptar que somos nuestro propio obstáculo es una de las verdades más difíciles de tragar. Requiere humildad, coraje y una honestidad que incomoda. Es más fácil culpar al entorno que mirarse al espejo. Es más cómodo pensar que aún no hemos logrado lo que queremos por factores externos, no por falta de disciplina interna. Pero el día en que te dices con serenidad, no con culpa, sino con claridad, mi mayor obstáculo soy yo, es también el día en que recuperas el poder. Porque si tú eres el problema, entonces tú también eres la solución. El enemigo invisible se fortalece cuando no lo reconoces, opera mejor cuando no sospechas de él. Por eso, durante años, te convence de que está de tu lado, que te protege, que te cuida, que te ahorra sufrimiento. Es la voz que te aconseja no esforzarte demasiado porque podrías fallar, que te invita a quedarte donde estás porque avanzar da miedo, que te repite que ya es tarde para cambiar, aunque sabes que eso no es verdad. Su arma más poderosa es su tono suave. No te ataca, te tranquiliza, no te enfrenta, te acompaña, y por eso es tan difícil distinguirla. Piensa en cuántas veces postergaste algo importante. En cuántas ocasiones te prometiste que esta vez sería distinto, que ahora sí ibas a moverte, que ibas a actuar, a esforzarte, a romper con los viejos hábitos. Y sin embargo, ahí estabas, una y otra vez, negociando con esa voz que parecía razonable. Ella te ofrecía excusas envueltas en lógica. Hoy estás cansado, hoy no es el mejor momento, has tenido un día duro, mañana lo harás con más energía. Y tú aceptabas el trato sin darte cuenta de que el precio era tu propio crecimiento. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para autoconvencerse. Es capaz de crear historias completas que justifican nuestra inacción. Pero cuando uno llega a cierta edad, cuando los 40, los 50 o los 60 ya son parte del paisaje, comienza a ver la diferencia entre vivir y simplemente pasar el tiempo. Empiezas a entender que la vida se ha ido moldeando no por grandes tragedias o grandes triunfos, sino por pequeñas decisiones diarias influenciadas por esa voz interna. Descubres que el enemigo no llegó desde fuera, llevaba siempre dentro. La pregunta clave no es ¿cómo elimino esa voz? Porque no se puede eliminar, forma parte de nuestra naturaleza. La pregunta verdadera es ¿cómo dejo de obedecerla? El primer paso es identificarla con precisión quirúrgica, notar el tono, el mensaje, el patrón, sentir su presencia sin actuar bajo su influencia y, sobre todo, entender que esa voz no es tu aliada. Puede que parezca protectora, pero te protege de lo que no necesitas protección, del esfuerzo, del compromiso, de la incomodidad que forja el carácter. Cuando por fin aceptas que esa voz no es guía, sino freno, el mundo interior cambia, andas más despierto, reconoces los momentos exactos en que intenta intervenir. Te sorprendes descubriéndola en lugares donde antes no la notabas. Y, quizás por primera vez, sientes que tú estás al mando y que ella es solo un ruido, no una instrucción. Esa es la primera victoria del soldado estoico, ver al enemigo invisible y no confundirse con él. Porque ahí empieza todo, no en la fuerza física, no en la disciplina perfecta, no en la motivación, empieza en la claridad. En saber que dentro llevas una voz que quiere comodidad y otra que quiere grandeza. Y que, a partir de hoy, tú decides cuál de las dos tendrá la última palabra. El punto de quiebre. Hay momentos en la vida que no anuncian su llegada, pero dejan una huella tan profunda que al mirar atrás uno comprende que todo cambió a partir de ese instante. Son puntos de quiebre, espacios breves, silenciosos,
casi imperceptibles desde fuera, en los que una persona decide con una claridad absoluta que ya no está dispuesta a ser quien ha sido hasta ahora. No aparecen por casualidad, se gestan lentamente, a lo largo de meses o incluso años, mientras se acumulan frustraciones, promesas rotas, intentos a medias y la sensación persistente de que se pudo haber hecho más. Pero cuando por fin llegan, tienen la fuerza de un terremoto interior. La transformación no comienza con un plan perfecto, ni con un libro inspirador, ni siquiera con un consejo sabio. Comienza con una decisión de esas que no se toman con entusiasmo, sino con una mezcla de cansancio, lucidez y determinación. No es una decisión impulsiva, es una decisión madura, una especie de declaración íntima. No seguiré permitiendo esto. En ese momento, algo dentro se alinea y se endurece. Es como si uno, después de años de escuchar excusas internas, finalmente respondiera: se acabó. Y aunque nada en el exterior cambia de inmediato, por dentro se produce una ruptura irreversible. Muchas personas pasan gran parte de su vida evitando ese punto de quiebre, precisamente porque saben, de manera inconsciente, que una vez tomado ya no hay vuelta atrás. Seguirán existiendo dudas, dificultades, tentaciones de desistir, pero después de ese instante se pierde el gusto por las excusas. Ya no suenan convincentes, ya no tienen autoridad. Es como si, habiendo visto la verdad, uno ya no pudiera hacer como si no la hubiera visto. Ese es el poder de una decisión contundente. No transforma el mundo, pero transforma la postura interna con la que uno se enfrenta a él. El punto de quiebre ocurre cuando la incomodidad de seguir igual se vuelve más dolorosa que la incomodidad de cambiar. Y aunque esta frase pueda sonar simple, su profundidad se entiende realmente cuando se ha vivido lo suficiente. Porque un adulto maduro, alguien que ya ha cruzado los 45 o incluso los 50, sabe que la vida no se siente igual que antes. Se es más consciente del tiempo, de su fragilidad, de su velocidad. Las oportunidades ya no parecen infinitas, la energía ya no es la misma, el cuerpo empieza a pedir más cuidado, los sueños postergados comienzan a pesar. Y es en esa etapa donde muchas personas, por primera vez, comprenden con crudeza que ya no queda espacio para postergar. Es curioso cómo funciona la mente. Durante la juventud, uno cree que siempre habrá una segunda oportunidad, otro año, otra etapa, otro impulso. Pero la madurez trae otra clase de lucidez. Empieza a revelarnos que cada día que se pierde no vuelve, y que las excusas, aunque parezcan ligeras cuando se pronuncian, se convierten en cargas pesadas cuando se acumulan. La persona madura no siente miedo de la vida, siente respeto. Respeto por el tiempo, por su valor, por la urgencia de actuar. Y es precisamente ese respeto el que genera el punto de quiebre. Comprender que seguir aplazando es, en realidad, renunciar poco a poco a la propia vida. Pero ¿cómo se crea ese momento de ruptura emocional? No aparece por magia. Se construye con un ejercicio honesto de mirar la propia realidad sin adornos. A veces nace del cansancio de tropezar siempre con la misma piedra. Otras veces surge de un fracaso que no se esperaba, de una pérdida que abre los ojos, de un error que ya no se puede justificar. Sin embargo, muchas veces simplemente emerge del hartazgo de decepcionarse a uno mismo. No es necesario tocar fondo, basta con reconocer, con una sinceridad que duele, que uno ha permitido demasiado, que ha tolerado la mediocridad en sus decisiones, la tibieza en sus acciones, la debilidad en sus límites. Para que el punto de quiebre ocurra, uno debe dejar de negociar con la comodidad. No basta con decir, mañana será distinto. El quiebre sucede cuando uno se mira al espejo y se habla sin indulgencia, sin la voz suave del enemigo invisible, sin excusas. El momento exacto en que uno se dice, no voy a seguir traicionándome. Esa frase, dicha desde la adultez emocional, tiene un poder transformador enorme, porque no es un grito de motivación, es una sentencia.
Es un compromiso sin aplausos, sin testigos, sin dramatismo, un pacto silencioso entre uno mismo y la vida. Algunos pueden pensar que una decisión así requiere fuerza, pero en realidad requiere hartazgo y claridad. Hartazgo de lo mismo de siempre, claridad de lo que se quiere para el resto de la vida. Quien ha vivido lo suficiente sabe que no puede seguir permitiendo que la pereza interna decida por él. Sabe que cada día que pasa sin avanzar es un día que no regresa. Y esa conciencia, lejos de generar miedo, genera urgencia. Una urgencia sana, madura, que no nace del apuro, sino del entendimiento. El adulto que entra en su punto de quiebre no busca cambiarlo todo de golpe, sabe que eso es fantasía juvenil. Lo que busca es tomar la decisión que lo coloque en el camino correcto, aunque sea difícil, aunque requiera tiempo, aunque duela. Porque ha comprendido algo esencial. La vida no se transforma por deseo, sino por dirección. Y la dirección se establece con decisiones firmes. No hay cambio sin un basta. No hay avance sin una renuncia a lo que ya no sirve. No hay nueva vida sin un quiebre con la vieja. Ese punto de quiebre no es un final, es un comienzo. Es la frontera entre la persona que uno ha sido y la persona que está dispuesto a ser. No tiene forma de épica cinematográfica. Suele ocurrir en silencio, en un momento cotidiano, mientras estás sentado solo, o caminando, o despertando un día cualquiera. Pero lo que lo vuelve significativo es la honestidad desde la cual nace. No es una emoción pasajera, es una conclusión inevitable, un entendimiento profundo. Si no cambio ahora, no cambiaré nunca. Quien experimenta ese momento deja de esperar a sentirse preparado, deja de decir más adelante, deja de creer que aún hay tiempo para desperdiciar, asume su vida como un proyecto urgente y a la vez sagrado. Y entonces, sin prisa pero sin pausa, comienza a actuar con otro tipo de determinación. La determinación de quien ya no negocia consigo mismo. El punto de quiebre es en realidad una puerta. Algunos pasan toda la vida frente a ella sin abrirla. Otros la cruzan una vez y jamás regresan a su antiguo modo de vivir. Y cuando uno cruza esa puerta, se da cuenta de que la transformación no fue un milagro, fue una decisión. Una decisión final, madura, irrenunciable. Y todo lo que ocurre después, todo crecimiento, toda disciplina, toda fuerza, nace de ese instante silencioso en el que uno reconoce que ya no está dispuesto a seguir siendo su propia excusa. Ese es el punto de quiebre. Y cuando llega, lo cambia todo. La regla de no negociar. Después del punto de quiebre, cuando uno por fin reconoce que ha tolerado demasiado y que es hora de recuperar el mando, aparece un desafío aún más complejo: sostener esa decisión sin volver a caer en los viejos patrones. Y es aquí donde entra la regla fundamental del cambio verdadero, la que separa el intento del logro, la intención del resultado, la regla de no negociar con uno mismo. Esta regla no es una frase inspiradora ni una consigna moral, es una herramienta práctica, un mecanismo psicológico que protege la decisión recién tomada de ser devorada por las excusas que inevitablemente intentarán regresar. La negociación interna es uno de los hábitos más corrosivos que una persona puede cultivar porque se presenta bajo una apariencia razonable. Cuando negocias contigo mismo, no sientes que estás fallando, sientes que estás adaptando, ajustando, siendo realista. Pero cada negociación interna, aunque parezca pequeña, deja una marca invisible. Erosiona la confianza que tienes en tu propia palabra. Y aquí ocurre algo que muchos no ven. La confianza personal no se destruye de golpe, se va desgastando en pequeñas concesiones. Una decisión postergada, un esfuerzo evitado, un compromiso quebrado en silencio. Sobre todo en la madurez, cuando ya deberías ser el guardián de tu propio carácter, esas pequeñas negociaciones se transforman en derrotas acumuladas. Cuando uno promete algo y no lo hace, aunque nadie más lo sepa, la mente lo registra, y lo registra de una forma más profunda de lo que creemos. Poco a poco, la mente empieza a concluir:
Tu palabra no tiene peso. Esa es la verdadera destrucción. Porque si tú no puedes confiar en ti, la disciplina no se sostiene, la autoestima se resquebraja y la identidad pierde coherencia. Por eso la regla de no negociar no es una postura rígida, es un acto de protección. Protege la relación que tienes contigo mismo, esa relación silenciosa que determinará todo lo que logres o dejes de lograr. Reemplazar el diálogo mental por acción inmediata es uno de los cambios más transformadores que puede adoptar un adulto. No se trata de actuar a lo impulsivo, sino de reconocer que la mente, antes de moverse, siempre intentará persuadirte de que no lo hagas. La mente buscará comodidad, evitar incomodidad, posponer la fricción. Ese es su diseño natural, no su mala intención. Pero si permites que ese diálogo se abra, aunque sea un segundo, la excusa encuentra espacio para colarse. Por eso la acción inmediata es una llave maestra. Silencia la negociación antes de que empiece. Imagínalo así. Cada vez que permites que la mente exponga su caso, estoy cansado, mañana será mejor, hoy ya hice suficiente. Estás entrando en una mesa de negociación en la que siempre pierdes. No porque seas débil, sino porque la mente tiene argumentos más suaves, más cómodos y más atractivos emocionalmente que el esfuerzo. Si dialogas con esa voz, estás perdido. La regla de no negociar dice precisamente lo contrario. No escucho, actúo. Y esa simple inversión cambia vidas. Pero esta regla necesita técnicas concretas para funcionar en el día a día. Una de ellas es cerrar la puerta antes de que la excusa aparezca. ¿Cómo? Definiendo con claridad tu acción antes de llegar al momento en que puede surgir la duda. Por ejemplo, si decides que tu rutina de caminar 30 minutos será al despertar, debes programarla como un ritual, no como una opción. El error es dejar un espacio mental donde puedas preguntarte, ¿y si mejor después? Esa pregunta es la grieta por la que entra la excusa. Quien no negocia elimina la pregunta, no la responde. Otra técnica poderosa es reducir el inicio de la acción a su mínima expresión. Esto evita que la mente perciba la tarea como demasiado grande o agotadora. En lugar de pensar, tengo que hacer una hora de ejercicio, piensa, solo voy a ponerme las zapatillas y salir. Una vez das el primer movimiento, la resistencia se disuelve. La excusa no puede desarrollarse porque no le diste tiempo para argumentar. Este enfoque es especialmente útil para adultos que ya cargan con responsabilidades, cansancio acumulado y múltiples distractores. También es crucial reconocer los momentos del día en que eres más vulnerable a negociar contigo mismo. Para muchos es al final de la jornada, cuando el cansancio emocional ablanda la fuerza de voluntad. Para otros es por la mañana, cuando el cuerpo aún busca la comodidad de la cama. Saber cuándo eres vulnerable te permite diseñar estrategias para bloquear la excusa antes de que se forme. Un adulto consciente se anticipa. Si sabes que a ciertas horas negocias más, planifica las tareas difíciles fuera de esos momentos o establece reglas inquebrantables que ya no requieren decisión. Los ejemplos cotidianos revelan la importancia de esta regla. En la salud, la negociación interna aparece cuando decides que hoy no pasa nada si no entreno, o cuando convences a tu mente de que este dulce no afecta en nada. Pero la acumulación de esas pequeñas concesiones es la que deteriora el cuerpo y destruye el hábito. En el trabajo ocurre algo similar. La negociación aparece como un permiso momentáneo, posponer un proyecto, revisar el teléfono, dejar para mañana algo que podrías resolver hoy. Y esa negociación contamina la productividad, la carrera y la satisfacción personal. En cuanto a la disciplina personal, es donde más se refleja esta lucha silenciosa. La negociación interna afecta desde la hora en que decides levantarte hasta la capacidad de mantener el orden en tu entorno o la consistencia en tus rutinas. Las personas disciplinadas no son más fuertes, solo negocian menos. Y las personas que pierden el rumbo no son débiles, simplemente permiten demasiadas conversaciones internas con la excusa. La regla de no negociar, entonces,
no es un acto de dureza extrema. Es una forma de higiene mental. Es defender tu palabra de ti mismo. Es entender que la excusa no es un enemigo malvado, sino un mecanismo automático que no debe dirigir tu vida. Al aplicar esta regla, comienzas a experimentar algo extraordinario. Tu confianza aumenta, tu palabra recupera valor y la disciplina se vuelve más ligera, más fluida, casi natural. Porque cuando no tienes que decidir a cada momento, tu mente queda libre de conflicto y tu energía se dirige hacia la acción, no hacia el debate. Esa es la clave. Actuar sin debatir. La negociación interna te roba vida, tiempo, coraje. La acción inmediata te lo devuelve. Y cuando empiezas a vivir bajo esta regla, descubres una fortaleza silenciosa, la certeza de que puedes confiar en ti. Y desde ahí, todo lo demás empieza a ordenarse. Tu voluntad, tu armadura. La voluntad, cuando se observa con honestidad, no es un don reservado a unos pocos, ni un rasgo misterioso que aparece únicamente en momentos de inspiración. Es más bien un músculo que se fortalece o se atrofia según el uso que le demos. Y, al igual que cualquier músculo del cuerpo, no responde a las emociones, no depende de si estamos motivados o de buen ánimo, ni se activa solo cuando la vida está alineada a nuestro favor. La voluntad crece con la repetición, con la práctica consciente, con la decisión de hacer lo que debemos incluso cuando no queremos. Ese es su misterio y al mismo tiempo su simplicidad. Cuando miras la vida de las personas que admiras, esas que parecen moverse con firmeza, con claridad, con una especie de energía que no se agota, no estás viendo talento puro ni una personalidad excepcional. Lo que estás viendo es voluntad entrenada. Voluntad que ha sido templada en días difíciles, en jornadas sin inspiración, en momentos donde lo más fácil habría sido renunciar. Esa fuerza no nace espontáneamente, se cultiva. Y, del mismo modo que un músculo se desarrolla con constancia, la voluntad se fortalece con pequeñas y persistentes decisiones diarias. Pero aquí aparece una trampa sutil, especialmente para quien ha vivido ya lo suficiente como para sentir el peso de los años, creer que la voluntad depende de cómo nos sentimos. Creer que si estamos cansados, no podremos. Que si no estamos motivados, no avanzaremos. Que si el día no acompaña, es mejor esperar. Esa creencia es una de las principales razones por las que tantos adultos pierden impulso, se quedan a medio camino o sienten que ya no tienen la energía de antes. No porque la edad les haya quitado fuerza, sino porque han permitido que la emoción decida por encima de la voluntad. La voluntad sólida no nace de un estado emocional favorable, nace precisamente en los días en los que no tienes ganas. Ahí es donde se entrena, ahí es donde crece. Actuar cuando te sientes bien no desarrolla nada, pero actuar cuando estás cansado, cuando estás desmotivado, cuando preferirías posponerlo todo, eso sí construye el músculo. Y cada vez que eliges actuar en esos momentos críticos, tu mente aprende una lección valiosa, que no necesita encontrarse en perfecto estado para moverse. Esa lección, repetida día tras día, crea una forma de poder que no se tambalea. Por eso, las prácticas diarias para fortalecer la voluntad deben ser simples, concretas y repetidas. No se trata de transformar tu vida en un desafío constante ni de buscar hazañas extraordinarias. Se trata de integrar acciones pequeñas que, con el tiempo, se conviertan en columnas de disciplina interna. Levantarte a la primera alarma, completar una tarea que te incomoda antes de hacer algo placentero, ejecutar una rutina aunque no tengas ánimo, ordenar tu espacio aunque estés agotado. Estos actos minúsculos son los que, sumados, forman una voluntad impenetrable. Lo importante es que estas prácticas no dependan del estado de ánimo, porque el estado de ánimo es volátil. Cambia con el clima, con el cansancio, con una preocupación, con un mal sueño. No se puede construir disciplina sobre algo tan inestable, pero sí se puede construir sobre la repetición deliberada,
Lo que hace fuerte la voluntad no es la emoción, es la acción sostenida sin importar la emoción. Cuando uno deja de preguntarse, ¿me apetece hacerlo?, y empieza simplemente a hacerlo, el diálogo interno se simplifica, la procrastinación pierde fuerza y la disciplina adquiere un peso natural. En este proceso, la incomodidad juega un papel decisivo. Resistirla se convierte en una ventaja competitiva, no porque la incomodidad sea agradable, sino porque la mayoría huye de ella. Y cuando la mayoría huye, quien aprende a permanecer se vuelve excepcional. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil, la menor fricción, el menor esfuerzo, la persona que tolera el malestar con propósito obtiene una ventaja que se refleja en todo, en su cuerpo, en su mente, en su trabajo, en su vida emocional. La incomodidad, entendida correctamente, no es un castigo, es un gimnasio. Mientras otros se rinden ante la primera dificultad, tú te entrenas. Mientras otros esperan el ánimo correcto, tú avanzas. Mientras otros se frenan por el miedo, tú lo atraviesas. Hay algo más profundo aún para quien ha vivido décadas. La voluntad, combinada con la experiencia, se convierte en un poder silencioso que pocos comprenden. La juventud puede tener energía, pero la madurez tiene perspectiva. Puede que los años traigan cierto desgaste físico, sí, pero también traen un tipo de fuerza que no existe en la juventud. La claridad de entender qué importa de verdad. Y cuando esa claridad se une a una voluntad entrenada, aparece una forma de poder que no necesita demostrarse. Se percibe en la forma de hablar, en la manera de actuar, en la mirada. Es un poder calmado, firme, estable. El adulto que trabaja su voluntad no compite con los demás, compite con su versión anterior. Sabe que el tiempo es valioso y que no queda tanto como antes para desperdiciarlo en indecisiones, en excusas o en malos hábitos. Esa urgencia, lejos de ser una carga, se convierte en su mayor aliada, porque le recuerda cada día que la voluntad es su armadura, lo protege de la pereza, del miedo, de la duda y de la voz interna que intenta frenarlo. Y esa armadura no se forja con pensamientos, sino con acciones pequeñas repetidas durante años. Quien desarrolla su voluntad no vive una vida más fácil, pero sí una vida más controlada. No evita los desafíos, pero los enfrenta con otra postura. No se libra del cansancio, pero no se deja dominar por él. Vive con la satisfacción profunda de saber que, aunque la vida no siempre esté bajo su control, él sí está bajo el suyo. Esa es la verdadera libertad. No depender de un ánimo pasajero para actuar, sino actuar porque es lo que se debe hacer. Por eso, la voluntad es tu armadura. No porque te haga invulnerable, sino porque te permite avanzar incluso cuando todo dentro de ti preferiría quedarse quieto. Te da una ventaja que no se ve, pero se siente. Y lo más extraordinario es que, mientras más años acumulas, más poderosa puede volverse. Porque la voluntad no envejece, se pule. Se vuelve más precisa, más estable, más firme. Y si decides entrenarla a diario, llegará un momento en que no solo será tu armadura, sino también tu firma, tu carácter y tu legado. Actuar sin ganas. Actuar sin ganas es una de las pruebas más decisivas del carácter humano. No porque sea agradable ni porque resulte sencillo, sino porque representa el punto exacto donde se define quién avanza y quién se queda. Durante buena parte de la vida, tendemos a creer que la motivación es el motor que impulsa nuestras acciones, que primero debemos sentir el deseo, la energía, el entusiasmo, y que solo entonces podremos movernos con firmeza. Pero la realidad es mucho más cruda y al mismo tiempo mucho más liberadora. La motivación no precede a la acción, nace de ella, es el resultado, no la causa. La acción es la chispa que enciende la motivación, no al revés. Quien espera a sentir ganas, espera para siempre. Si observas cualquier logro significativo en tu vida, desde mejorar tu salud hasta completar un proyecto difícil, descubrirás que rara vez comenzó en un momento de inspiración.
Comenzó más bien en un momento de decisión, a menudo incómodo, incluso desagradable. Comenzó cuando no tenías ganas, cuando estabas cansado, cuando te parecía mejor quedarte quieto. Y sin embargo, diste un paso, un solo paso, y ese paso, por pequeño que fuese, generó un impulso inesperado. Te moviste un poco más, hiciste un poco más, y, cuando ya estabas en movimiento, la motivación apareció. Llegó porque la habías provocado. Esa es la verdad que la mayoría ignora o se niega a aceptar. La motivación es obediente, sigue al movimiento, nunca lo lidera. Para convertir esta verdad en una herramienta real, necesitas reconciliarte con una idea que al principio parece contradictoria. La incomodidad puede ser un aliado. No es un obstáculo que debas evitar, sino un disparador de acción. Cada vez que sientas resistencia, pereza o desánimo, en vez de interpretarlo como una señal para detenerte, debes aprender a verlo como una señal para comenzar. La incomodidad es el primer aviso de que estás a punto de crecer. Y cuando uno empieza a relacionarse con la incomodidad de forma distinta, la vida cambia. Ya no se huye de ella, se utiliza. Ya no se interpreta como un freno, sino como un indicador de dirección. Si duele empezar, probablemente significa que estás tocando algo importante. Y es en este punto donde aparece una diferencia fundamental entre el ciudadano común y el soldado estoico. El ciudadano común vive condicionado por sus emociones. Si está cansado, no actúa. Si está triste, no avanza. Si está sin ganas, se detiene. Su vida se convierte en una montaña rusa emocional, dependiente de estados cambiantes y volátiles. Pero el soldado estoico opera desde otro sistema. Para él, la emoción no dicta la acción. Sabe que el cuerpo protesta, que la mente inventa excusas, que la comodidad susurra soluciones fáciles. Sabe que jamás tendrá ganas todos los días. Pero también sabe que la disciplina vale más que el ánimo. De modo que actúa aunque no lo sienta. Incluso más, actúa precisamente porque no lo siente, porque entiende que ese es el entrenamiento verdadero. Ese contraste es lo que separa a quienes construyen una vida firme de quienes permanecen atrapados en el "cuando me sienta listo". La diferencia no radica en la fuerza física ni en una personalidad más dura. La diferencia está en la comprensión profunda de una ley interna. La acción antecede a la emoción. En cuanto uno comprende esta ley, empieza a actuar como soldado, no como ciudadano común. El soldado estoico no se pregunta si quiere hacerlo, simplemente lo hace. No analiza su estado emocional antes de moverse, confía en su decisión anterior, no espera sentir motivación, sabe que llegará después. Y esta forma de actuar crea una estructura interna poderosa, una identidad que no se quiebra al primer vaivén emocional. Ahora bien, actuar sin ganas no es un acto aislado. Repetido día tras día se convierte en hábito, y el hábito, cuando se consolida, transforma tu vida sin que necesites forzarla continuamente. Pasar del esfuerzo al automatismo es uno de los mayores regalos de la disciplina. Al principio, cada acción cuesta, cada decisión pesa, cada movimiento exige energía consciente, pero con el tiempo, ese esfuerzo deja de ser una batalla y se convierte en una costumbre. Igual que cepillarte los dientes o cerrar la puerta de casa sin pensarlo, ciertas acciones empiezan a ejecutarse solas. Y cuando llegas a ese punto, la disciplina ya no es una lucha, es un modo de ser. ¿Cómo se construye ese automatismo? Con constancia microdosificada, no con grandes proezas, no con gestos heroicos, sino repitiendo lo correcto incluso cuando no te apetece. El hábito nace en los días difíciles, no en los días cómodos. Cada mañana en la que actúas sin ganas es un ladrillo más en la estructura de tu carácter. Y cada acción completada a pesar de la resistencia es un voto silencioso que depositas en la urna de tu identidad. Yo soy alguien que cumple. Cuando esos votos se acumulan, la identidad se solidifica.
Y entonces no solo actúas sin ganas, empiezas a actuar sin pensarlo. El adulto que domina este principio vive de otra manera. No pierde tiempo esperando inspiración, no se paraliza por el desánimo, no se detiene por un mal día. Su vida no depende de cómo se siente, sino de lo que decide hacer. Y ese tipo de vida es más libre, más estable, más digna, porque el verdadero poder no está en sentirse motivado, sino en no necesitar estarlo para actuar. Actuar sin ganas es un entrenamiento diario que no busca perfección, sino coherencia. Es el puente entre la vida que tienes y la vida que quieres. Y aunque al principio parezca difícil, un día descubrirás algo inesperado, que la resistencia disminuyó, que el movimiento se volvió natural y que la motivación, esa que antes parecía tan esquiva, ahora aparece cada vez que empiezas. Porque entendió por fin que tú ya no la estás esperando. Ahora es ella la que te sigue. Romper el ciclo oculto de la postergación. La postergación rara vez se presenta como un problema evidente. No aparece con estrépito ni con señales urgentes de alarma. Al contrario, se manifiesta con suavidad, con una sensación engañosa de alivio temporal, casi como un suspiro que parece dar descanso. Por eso, más que un simple hábito negativo, la postergación funciona como una adicción emocional. Nos ofrece una gratificación inmediata, la ilusión de que evitamos el esfuerzo, la incomodidad o el miedo. Pero, igual que cualquier adicción, esa gratificación es efímera y el precio que pagamos a largo plazo es elevado. Ansiedad, frustración, pérdida de confianza y la sensación persistente de que la vida se está escapando mientras aplazamos lo esencial. Lo más peligroso de esta adicción es que se alimenta de una mentira seductora. Aún hay tiempo. Esa frase, tan recurrente y tan aparentemente inocente, ha destruido más sueños que cualquier fracaso real. Funcionamos como si el futuro estuviera garantizado, como si siempre existiera un mañana mejor preparado para recibir nuestros intentos. Sin embargo, quien ha vivido lo suficiente sabe que el tiempo no es un recurso infinito. Con la madurez llega la certeza de que no podemos prolongar indefinidamente las decisiones importantes, porque la vida no se detiene a esperarnos. Los días se suman, los años se acumulan, las oportunidades se dispersan, y de repente, casi sin darnos cuenta, aquello que pudo ser ya no es. La postergación se vuelve especialmente peligrosa en la adultez, cuando las responsabilidades aumentan, la energía fluctúa y la rutina intenta absorberlo todo. El adulto que se convence de que más tarde será mejor momento cae en una trampa profunda. Supone que su yo futuro tendrá más fuerza, más ganas, más claridad. Pero la realidad es que ese futuro no existe aún, y si existe, probablemente será incluso más complejo. La postergación no solo aplaza acciones, aplaza crecimiento, aplaza transformación, aplaza la vida misma. Y cada aplazamiento se convierte en un recordatorio silencioso de aquello que dejamos perder sin necesidad. Para romper este ciclo oculto no basta con un deseo de cambiar. La fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente cuando se enfrenta a un hábito tan arraigado emocionalmente. Se necesita estrategia, estructura y un enfoque específico, el micropaso obligatorio. Este concepto no es una técnica motivacional, es un mecanismo para hackear la mente. Consiste en reducir la acción necesaria al mínimo posible, a una fracción tan pequeña que la excusa ya no puede justificar su rechazo. No se trata de completar una tarea entera, sino de dar un paso que sea imposible de refutar. Un micropaso es tan accesible que la resistencia interna pierde fuerza. Por ejemplo, si necesitas empezar un proyecto, el micropaso no es escribir una página, es abrir el documento. Si quieres retomar tu salud, el micropaso no es correr media hora, es ponerte los zapatos deportivos. Si deseas ordenar tu espacio, el micropaso no es limpiar la habitación, es recoger un solo objeto. Esto parece trivial, pero es profundamente estratégico.
Al ejecutar ese micropaso, rompes el bloqueo inicial, ese muro invisible que la postergación coloca frente a ti. Una vez realizado, el cuerpo y la mente se encuentran en movimiento, y ese movimiento crea un pequeño impulso. Ese impulso, aunque mínimo, genera otro, y luego otro. Como una cadena silenciosa, el micropaso abre la puerta al siguiente movimiento sin que tengas que convencerte de nada. Así, sin proponértelo del todo, comienzas. El poder del micropaso obligatorio radica en que elimina la negociación y desactiva la adicción emocional a la postergación. Cuando un paso es tan pequeño que no requiere ganas ni motivación, lo haces por inercia. Y una vez en movimiento, la mente se acomoda a la nueva realidad. Entiende que estás avanzando, que ya no estás en el terreno de la evitación. Ese movimiento genera un cambio psicológico profundo. La acción se vuelve más fácil que seguir postergando. Este punto es crucial porque la postergación no desaparece luchando contra ella, sino desplazándola mediante la acción. Y aquí aparece la segunda clave, el impulso irreversible. Este impulso nace cuando la acción genera una especie de energía acumulada. Igual que un objeto pesado que, una vez puesto en marcha, ya no se detiene con facilidad, tu mente y tu cuerpo empiezan a responder de manera distinta cuando repites el patrón de microacción cada día. Lo que antes parecía imposible se convierte en rutina, lo que antes te detenía pierde autoridad, lo que antes se postergaba ahora se enfrenta sin drama. El impulso, bien construido, crea un ritmo interno que te vuelve más resistente a la tentación de aplazar. Ya no necesitas luchar tanto porque el movimiento se vuelve tu estado natural. Un adulto con experiencia entiende mejor que nadie la importancia de este impulso. Sabe que los grandes cambios no surgen de grandes gestos, sino de pequeños actos continuos. Comprende que no puede esperar eternamente a tener claridad absoluta o condiciones perfectas. Sabe, al mirar hacia atrás, que los momentos más significativos de su vida empezaron de forma humilde, casi sin ruido. La madurez te enseña precisamente eso. No es cuestión de fuerza explosiva, sino de constancia acumulada. Y romper la postergación requiere de esa misma constancia, estructurada y metódica. Al utilizar el micropaso obligatorio y permitir que el movimiento construya su propio impulso, la vida comienza a ordenarse. Las tareas pendientes se reducen, la ansiedad disminuye y la confianza en uno mismo vuelve a crecer. Sientes, casi sin darte cuenta, que estás tomando el control. Y esa sensación es transformadora. Porque cuando rompes el ciclo oculto de la postergación, rompes también el hábito de decepcionarte, el patrón de esperar demasiado, la tendencia a vivir en el mañana. Empiezas a vivir en el ahora, en el terreno donde realmente ocurre la acción, la mejora y la transformación. Y lo más valioso de todo es que, una vez que este ciclo se rompe, raramente vuelve a cerrarse. Porque descubres en tu propia experiencia que moverte, aunque sea un poco, te hace sentir más vivo que quedarte quieto. Y ese descubrimiento, sencillo pero poderoso, cambia para siempre tu forma de caminar por la vida. El momento es ahora. A lo largo de la vida adulta existe una tendencia silenciosa, pero muy arraigada, la espera. Esperamos el día perfecto, el momento adecuado, la energía precisa, la claridad absoluta. Esperamos a que las circunstancias se alineen, a que el cuerpo acompañe, a que la mente esté despejada, a que el miedo disminuya. Y mientras esperamos, la vida pasa con una discreción casi cruel. Lo curioso es que esta expectativa del momento ideal se intensifica con los años. El adulto, cargado de responsabilidades, aprendizajes y heridas, desarrolla la ilusión de que solo podrá avanzar cuando todo a su alrededor esté en orden. Pero quien ha vivido lo suficiente sabe que ese día perfecto nunca llega. No porque la vida sea injusta, sino porque la vida es vida, impredecible, cambiante, llena de matices y rarezas que rara vez coinciden con nuestras exigencias internas. La madurez trae muchas virtudes, pero también un riesgo.
La tentación de la prudencia excesiva. Después de décadas enfrentando dificultades, el adulto siente que ya no tiene margen para equivocarse y, paradójicamente, ese miedo a fallar lo paraliza más que cualquier error real. Así nace el mito del «cuando esté listo». Una frase que suena responsable y sensata, pero que se convierte en una prisión invisible. Porque estar listo es un concepto abstracto. Siempre falta algo. Siempre hay una excusa nueva, un pendiente, una preocupación, una duda. Esperar a estar listo es como esperar a que el mar se calme por completo antes de salir a navegar. Nunca ocurre. Quien vive bajo esa mentalidad termina conservando sueños intactos, pero sin estrenar. Aquí es donde el pensamiento estoico ilumina el camino con una claridad sorprendente. Los estoicos no esperaban inspiración, ni comodidad, ni el momento adecuado. Sabían que el único territorio sobre el cual el ser humano tiene control es el ahora. No el pasado, que ya se cerró, ni el futuro, que aún no existe. El presente es el único espacio donde se puede actuar, influir, construir o reparar. Por eso insistían en la acción inmediata, no desde la ansiedad, sino desde la comprensión profunda de que postergar lo inevitable no cambia nada. La acción inmediata es un acto de sobriedad, de madurez, de aceptación de la vida tal como es. No se mueve quien tiene todo alineado, se mueve quien entiende que nunca lo estará. Pero actuar en el ahora no significa vivir en un estado de urgencia desesperada. Significa reconocer que cada día trae su propia oportunidad, aunque no llegue envuelta en un paquete hermoso. Crear urgencia sin caer en ansiedad requiere una mirada distinta sobre el tiempo. La urgencia sana no nace del miedo a perderlo todo, sino del respeto por uno mismo. Es entender que tus decisiones de hoy moldean tu realidad de mañana, que moverte ahora te evita cargar después con el peso del arrepentimiento, que el tiempo, aunque parezca abundante, es un bien finito y valioso que se escapa sin ruido, sin anuncios, sin permisos. Una urgencia equilibrada nace de un gesto interno. Recordarte que lo que no hagas hoy no desaparecerá, se convertirá en un obstáculo mayor mañana. La ansiedad mira hacia adelante con temor. La urgencia mira hacia adelante con propósito. La ansiedad presiona, confunde, ahoga. La urgencia despierta, ordena, clarifica. La ansiedad te exige correr, la urgencia te invita a moverte. Son fuerzas muy distintas, aunque desde fuera puedan parecer similares. Una nace del miedo, la otra del compromiso. Para crear esa urgencia sin desbordamiento, es útil colocar la atención en el presente inmediato. No en el resultado final ni en la magnitud del reto, sino en la acción pequeña, concreta y realizable de hoy. El estoicismo nos enseña que no controlamos el destino, pero sí cada esfuerzo del día. No controlamos la totalidad del camino, pero sí el paso que damos justo ahora. Y cuando uno se enfoca únicamente en ese paso, el miedo al futuro pierde poder. El adulto que entiende esto deja de esperar el gran momento y empieza a trabajar en el pequeño momento. Y ese pequeño momento, repetido cientos de veces, es el que transforma toda una vida. También es importante aceptar que la perfección no es requisito para comenzar. De hecho, la perfección es enemiga del inicio. La acción imperfecta, tomada hoy, vale más que 1000 planes perfectos guardados para un mañana incierto. Los años enseñan que las cosas que se posponen demasiado terminan oxidándose. Los proyectos, los hábitos, los sueños, incluso la confianza en uno mismo. Por eso, el adulto que espera el momento perfecto pierde la mitad de su vida preparándose, sin nunca salir al terreno donde ocurre la verdadera transformación. El momento es ahora porque es lo único que existe de verdad. Y entender esto no genera prisa, genera presencia. Te invita a tomar el control de este instante con sus imperfecciones y su belleza discreta. Te recuerda que, aunque no puedas cambiar todo hoy, sí puedes ser alguien que actúa hoy, que decide hoy, que avanza hoy,
Ese avance, por pequeño que sea, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia la vida que aún te queda por vivir. En el fondo, actuar ahora es un gesto de valentía serena, no de impulso ciego, sino de claridad madura. Es reconocer que esperar no te acerca a nada, mientras que moverte te acerca a todo. Y cuando lo entiendes de verdad, ya no buscas el día perfecto. Te conviertes tú en la persona que hace que cualquier día sea suficiente para empezar. La batalla sagrada. Hay una guerra silenciosa que todos libramos, aunque pocos la reconocen por su verdadero nombre. No es una guerra contra el mundo, ni contra las circunstancias, ni contra aquello que nos ha herido. Es una batalla íntima, personal, sagrada, el enfrentamiento diario con nuestra propia debilidad. Esa parte de nosotros que busca lo fácil, que se rinde antes de tiempo, que inventa excusas con una creatividad sorprendente. La debilidad no es un enemigo externo, es una sombra interior que nos acompaña desde siempre. Y lejos de desaparecer con los años, aprende a camuflarse mejor. Por eso, cada día, al abrir los ojos, comienza una lucha, no dramática ni épica, sino profundamente humana. Entender esta batalla como un castigo es un error que nos enseña la vida cuando aún somos jóvenes. Pensamos que la disciplina es una penitencia, que el esfuerzo es una condena y que la resistencia al placer inmediato es una forma de represión. Pero con el paso del tiempo, cuando la experiencia nos ha dejado cicatrices y sabiduría, la perspectiva cambia. La batalla no es castigo, es entrenamiento. Es la oportunidad diaria de demostrar ante nosotros mismos que no somos esclavos de nuestros impulsos ni de nuestras emociones más básicas, que somos capaces de dirigirnos, de moldearnos, de sostenernos incluso cuando las ganas se evaporan. El adulto maduro comprende que la lucha no es un tormento, es una práctica de dignidad. Cada microacción que realizamos se convierte en una pequeña victoria espiritual. Muchas veces creemos que las grandes transformaciones provienen de actos heroicos, de decisiones radicales o de momentos extraordinarios. Pero la verdad, esa que solo se revela con los años, es que el carácter se construye en gestos diminutos, casi invisibles. Levantarte a la hora que dijiste, aunque el cuerpo pida 5 minutos más. Hacer esa tarea incómoda, aunque la mente quiera posponerla. Ordenar algo pequeño, aunque parezca irrelevante. Negarte a la tentación de lanzarte por la vía corta. Cada una de esas decisiones, tan pequeñas que nadie las aplaude, fortalecen tu espíritu de una forma que ningún éxito externo puede igualar. Estas microvictorias son las piedras con las que se edifica el carácter. No el carácter que se muestra al mundo, sino el que sostiene a la persona cuando nadie la está mirando. Ese tipo de carácter no se forma en la comodidad. La comodidad es un lugar agradable, pero estéril. No hace crecer, no desafía, no transforma. De hecho, la comodidad prolongada debilita, adelgaza la voluntad, apaga la vitalidad. Es la fricción, esa resistencia que incomoda, que molesta, que irrita, la que afila el espíritu. Así como una espada se pule contra la piedra, el carácter humano se pule contra las dificultades diarias, y quien evita esa fricción creyendo que se protege, en realidad se limita. Al ver la vida como esta batalla sagrada, uno deja de temer la incomodidad. Comienza a respetarla. Entiende que cada vez que se encuentra con ella, está ante un escenario perfecto para fortalecerse. Que esa resistencia interna que intenta frenar el movimiento no es una señal de incapacidad, sino una señal de que estás en el umbral del crecimiento. Los adultos que han logrado construir una vida sólida no fueron quienes tuvieron menos obstáculos, sino quienes dejaron de interpretar los obstáculos como enemigos personales. Fueron quienes comprendieron que aquello que incomoda también educa. Esta perspectiva transforma incluso los momentos más cotidianos. Cuando estás cansado y aún así cumples tu compromiso diario, estás ganando más que una simple acción. Estás enviándote un mensaje poderoso. Cuando resistes el impulso de abandonar a la mitad, estás demostrando que no estás gobernado por la debilidad.
Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo note, tu espíritu se fortalece en silencio. Son victorias que no generan aplausos, pero generan respeto propio. Y el respeto propio es la raíz de toda fuerza auténtica. En esta batalla sagrada, no siempre se gana. Habrá días en los que falles, momentos en los que la debilidad parezca más fuerte, ocasiones en las que la vida te supere. Pero incluso allí existe aprendizaje, porque el propósito no es vencer siempre, sino volver siempre. No es ganar cada combate, sino no abandonar la guerra. La disciplina no exige perfección, exige retorno. Exige que, luego de caer, tengas el coraje de levantarte con humildad y decirte, hoy reanudo la lucha. Con el tiempo, este ciclo de caer y volver se transforma en algo más que un esfuerzo. Se convierte en identidad. Ya no actúas para evitar la culpa ni para cumplir una obligación. Actúas porque entiendes que cada fricción, cada incomodidad y cada microacción te están esculpiendo, te están preparando para ser alguien más fuerte, más equilibrado, más dueño de sí mismo. Y esa transformación no depende de grandes victorias, sino de la constancia humilde de enfrentar tu debilidad sin rendirte ante ella. La batalla sagrada no se libra una vez, se libra cada día. Pero quien acepta esta realidad, quien deja de huir de ella y la abraza como parte esencial de su camino, descubre algo que pocos llegan a experimentar. La paz profunda de saber que, aunque la vida no sea perfecta, Él se ha vuelto más fuerte que sus excusas. Y esa fortaleza, silenciosa pero inquebrantable, es el verdadero triunfo del soldado estoico. Tu mente, tu territorio, la mente es, quizás, el territorio más complejo que un ser humano debe aprender a gobernar. No importa cuántos desafíos enfrente afuera, ninguna batalla será tan determinante como la que ocurre en su interior. Allí, en ese espacio silencioso al que nadie más tiene acceso, se decide la dirección de la vida. No es exageración decir que todo lo que somos o dejamos de ser nace de esa guerra íntima entre lo que deseamos construir y aquello que intenta frenarnos. Comprender esto no solo cambia la manera en que actuamos, sino también la forma en que interpretamos nuestras propias luchas. La vida no se define en el exterior, se define en la mente. Dentro de este territorio mental habitan pensamientos automáticos que se activan sin que los invites. Son como pequeños soldados rebeldes que patrullan sin orden ni disciplina. Algunos están ahí para protegerte, pero otros se han vuelto indisciplinados, ruidosos, dramáticos. Son los que exageran riesgos, los que magnifican problemas, los que anuncian catástrofes donde solo hay incomodidad, los que insisten en que no estás listo, no eres capaz o no vas a lograrlo. No todos esos pensamientos representan la verdad. Muchos ni siquiera representan tu identidad. Son impulsos automáticos, residuos de experiencias pasadas, condicionamientos antiguos, miedos heredados. Sin embargo, si no tomas el mando, esos soldados rebeldes empiezan a dirigir tu ejército interno y con ello tu destino. Tomar el mando de la mente no consiste en intentar controlar cada pensamiento, porque eso sería imposible y agotador. La disciplina cognitiva no exige vigilancia absoluta, exige liderazgo. Implica reconocer qué pensamientos merecen atención y cuáles deben ser ignorados como simples ruidos de fondo. La disciplina cognitiva es la habilidad de elegir, conscientemente, con cuáles pensamientos dialogar y cuáles descartar sin ceremonias. Es entrenar la mente igual que se entrena un músculo, con repetición, claridad y firmeza. No puedes evitar que aparezcan ideas débiles, temerosas o caóticas, pero sí puedes impedir que dirijan tus acciones. Parte de esa disciplina consiste en dejar de tratar cada emoción como un mandato. Las emociones son señales, no instrucciones. Algunas te alertan de peligros reales, otras solo reflejan cansancio, incertidumbre o viejos hábitos. Muchas emociones, especialmente las que surgen cuando intentas avanzar o cambiar, no aportan nada útil.
Son respuestas automáticas de una mente que quiere protegerte de la fricción, no porque sea sabia, sino porque está acostumbrada a lo conocido. Cuando entiendes esto, dejas de tomarlas tan en serio. Dejas de creer que cada sensación desagradable es una advertencia legítima. Aprendes a identificar las emociones que merecen escucha y las que solamente buscan evitar el esfuerzo. Ignorar emociones que no aportan no es negarlas, es no obedecerlas. No es anestesiarte, sino elegir no dejarte dirigir por aquello que te encadena. El adulto que ha recorrido muchos años de vida entiende que no todo lo que siente es real, ni todo lo que piensa es digno de autoridad. Con la madurez llega la sabiduría de filtrar, y ese filtro es esencial para vivir con autodominio. Actuar solo cuando las emociones dicen sí es vivir encadenado a un estado fluctuante. Actuar porque lo has decidido, independientemente del ruido emocional, es vivir en libertad. En este territorio mental, cada día se libra una batalla distinta. Habrá pensamientos que intenten boicotearte, habrá emociones que quieran arrastrarte hacia la pasividad y habrá momentos en los que parecerá que no tienes control, pero en realidad sí lo tienes. No sobre lo que aparece en tu mente, sino sobre lo que eliges hacer con ello. Puedes observar un pensamiento sin convertirlo en una verdad. Puedes sentir miedo sin actuar como alguien temeroso. Puedes experimentar dudas sin detenerte. Ese es el poder de tomar el mando, convertirte en comandante de tu propio campo de batalla. Y cuando empiezas a liderar tu mente, algo extraordinario sucede. La vida exterior comienza a alinearse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no enfrentas el mundo desde el desorden interno, sino desde la claridad. La mente deja de ser un campo de guerra caótico y se convierte en un territorio que conoces, que respetas y que administras con firmeza. Ya no reaccionas a cada pensamiento, eliges. Ya no te mueves por emociones pasajeras, decides. Y es en ese momento, cuando tomas posesión de tu territorio interior, cuando descubres que la mayor victoria de todas no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. El dolor que vale la pena. El dolor es una presencia inevitable en la vida. No importa cuántos años acumulemos, cuántas certezas construyamos o cuántas comodidades logremos reunir, siempre habrá momentos en los que algo duela. Sin embargo, con la madurez llega una comprensión que los más jóvenes rara vez perciben. Existen dos tipos de dolor, y aunque ninguno es agradable, uno de ellos transforma y el otro destruye. Uno surge cuando actúas, cuando te mueves, cuando haces lo que debes aunque te cueste. El otro aparece cuando no actúas, cuando cedes, cuando permites que el tiempo pase sin tomar la decisión que sabes que necesitas. El primero es un dolor breve, el segundo, un dolor que se instala durante años. El dolor de actuar suele ser físico o emocional, pero siempre es momentáneo. Aparece cuando sales de tu zona cómoda, cuando entrenas sin ganas, cuando te sientas a trabajar cansado, cuando enfrentas una conversación difícil o cuando dices no a una tentación que habría sido más fácil aceptar. Ese dolor se siente, sí, pero se disipa pronto. Y lo más importante, deja algo bueno detrás. Cada vez que atraviesas ese malestar pasajero, no solo cumples una tarea, sino que fortaleces tu carácter. Es un dolor que tiene sentido, dirección y propósito. Es el tipo de dolor que alimenta la autoestima porque te demuestra, silenciosamente, que eres capaz de más de lo que creías. En contraste, el dolor de no actuar es más complejo y más oscuro. No duele de inmediato, duele después. No se vive en un instante de esfuerzo, sino que se arrastra como una sombra silenciosa que te acompaña durante años. Es el dolor del arrepentimiento, de la oportunidad desaprovechada, del hábito que nunca formaste, del sueño que dejaste marchitar. Es el dolor de mirar atrás y reconocer que no fallaste por incapacidad, sino por inacción. Ese dolor no te hace más fuerte, te desgasta, no te impulsa, te detiene.
Es un dolor que se filtra lentamente hasta convertirse en una sensación continua de que podrías haber sido más, hecho más, vivido más. La vida adulta revela con especial claridad esta diferencia. Con el paso del tiempo, uno empieza a entender que el dolor de actuar siempre es más liviano que el de no hacerlo. El primero puede durar minutos, el segundo puede durar décadas. Y cuando la conciencia de los años vividos se vuelve más nítida, también se vuelve más urgente la necesidad de elegir bien qué tipo de dolor estás dispuesto a enfrentar. La pregunta entonces no es cómo evitar el dolor, sino cuál estás dispuesto a aceptar. Elegir conscientemente el dolor que fortalece es un acto de madurez profunda. Implica reconocer que la incomodidad inmediata no es tu enemiga, es tu aliada. Implica aceptar que el precio de levantarte temprano, entrenar, estudiar, renunciar a un impulso o sostener una rutina vale infinitamente más que el precio que pagarás si no lo haces. Ese precio, el del arrepentimiento, la frustración, la pérdida de respeto propio siempre es más alto. Quien opta por evitar el esfuerzo hoy termina cargando con un peso mucho mayor mañana. Por eso, al enfrentar decisiones difíciles, es valioso hacerse una pregunta simple, pero decisiva. ¿Qué precio estoy pagando por no moverme? Esta pregunta desvela verdades que preferimos ignorar. Tal vez estás pagando el precio de un cuerpo que se deteriora lentamente mientras postergas el cuidado. Tal vez pagas el precio de una mente que se entristece porque no le das dirección. O el precio de una relación que se enfría porque no dijiste lo que debías. Tal vez pagas el precio de una vida que se encoge porque no te atreviste a expandirla. Cada inacción tiene un costo, y muchas veces ese costo es más alto que cualquier sacrificio que temías enfrentar. Es útil recordar que el dolor de actuar nunca llega para destruirte, llega para moldearte. Cada paso incómodo que das te convierte en alguien más resistente, más lúcido, más dueño de sí mismo. La disciplina, vista desde esta perspectiva, deja de ser una obligación pesada y se convierte en una inversión. Cada esfuerzo es una cuota que pagas por una vida más digna, más coherente y más libre. Y al final del día, cuando te recuestas sabiendo que venciste la incomodidad y actuaste, el dolor desaparece y en su lugar queda un sentimiento profundo de satisfacción. El dolor de no actuar, en cambio, no te entrena, te drena, no te deja lecciones, te deja vacío, no desaparece rápido, se acumula. Y llega un momento en la vida, especialmente cuando uno mira hacia atrás, en que uno comprende que ese dolor es, de todos, el más cruel. Porque no te ofrece crecimiento a cambio. Solo te entrega la certeza de que podrías haber hecho más, pero no lo hiciste. Quien entiende esta diferencia ya no huye del esfuerzo, lo abraza, no con dramatismo, sino con claridad. Sabe que cada momento de dolor breve es una apuesta ganada contra un futuro arrepentimiento. Sabe que, al elegir el dolor que vale la pena, está eligiendo respeto propio, coherencia interna y libertad emocional. Y esa elección, repetida día tras día, es lo que finalmente separa a quienes construyen una vida fuerte de quienes se quedan lamentando lo que nunca se atrevieron a comenzar. Porque la verdad es esta: el dolor siempre estará presente, pero uno te hace crecer y el otro te persigue. Tú decides cuál llevará tu nombre. El contrato contigo. A lo largo de la vida hacemos innumerables promesas. A amigos, a familiares, a compañeros de trabajo. Pero las promesas más decisivas, las que realmente moldean quiénes somos, no se pronuncian en voz alta ni se escriben en ningún papel. Son aquellas que hacemos en silencio, solo para nosotros. Ese contrato íntimo que firmamos sin tinta, pero que define los cimientos de nuestra identidad. Todo adulto que ha reflexionado sobre su vida descubre tarde o temprano que su verdadera fortaleza no proviene de lo que promete a los demás, sino de lo que promete a sí mismo y cumple. Allí se determina su poder, su integridad y su dirección. Las promesas internas no son simples declaraciones de intención,
Son pactos que sostienen la coherencia entre lo que deseas ser y lo que realmente haces. Cuando dices, mañana empiezo, esta vez sí, voy a cambiar, estás creando un acuerdo personal que, cumplido, fortalece tu identidad, pero roto, la debilita. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto. Creen que romper sus propias promesas solo produce un pequeño malestar momentáneo. Sin embargo, la mente registra cada incumplimiento con una precisión implacable. Y cada vez que dices que harás algo y no lo haces, aunque nadie lo sepa, estás enviándote un mensaje sutil, pero devastador. Mi palabra no vale. Esa es la raíz de la pérdida de poder personal. No es la falta de resultados ni la ausencia de talento, es la erosión silenciosa de la confianza en uno mismo. Cuando tu mente ya no cree en tu palabra, empiezas a dudar de tus decisiones, de tus planes, de tus capacidades. Desconfías de tus propios compromisos porque tú mismo te has demostrado que no siempre puedes contar contigo. Y esa desconfianza interna, alimentada día tras día por promesas rotas, se convierte en un freno invisible que te impide avanzar. No te detiene el mundo externo, te detiene tu propia historia de inconsistencias. Pero lo contrario también es cierto. Cumplir tus promesas internas, incluso las más pequeñas, tiene un efecto sorprendentemente profundo. Cada vez que haces aquello que dijiste que harías, refuerzas tu identidad con un mensaje poderoso. Soy alguien confiable. Ese mensaje no solo mejora tu autoestima, reorganiza tu mente desde adentro. Recuperas una sensación de control, una claridad en las decisiones y una firmeza en la acción que solo aparece cuando sientes que puedes confiar plenamente en ti. Es como si tu palabra recuperara peso específico y ya no pudieras tomarla a la ligera. Reconstruir esa confianza no requiere grandes gestos. No necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana ni prometerte hazañas imposibles. La reconstrucción comienza siempre en el terreno de lo simple, de lo cotidiano. Los rituales pequeños son los que restablecen el crédito interno. Un ritual simple puede ser levantarte a la hora que elegiste, aunque no tengas ganas. Terminar una tarea que habías estado evitando. Ordenar tu mesa de trabajo antes de acostarte. Dedicar 5 minutos a la lectura, al ejercicio, a la meditación, a lo que tú decidas. No importa la magnitud de la acción, importa la consistencia. Lo crucial es que estas acciones sean claras, concretas y ejecutables. Cuando dices, voy a mejorar mi vida, tu mente no sabe por dónde empezar y por tanto no registra progreso. Pero cuando dices, haré 10 minutos de caminata al día, entonces cada acción cuenta, cada cumplimiento suma. Esos pequeños rituales funcionan como ladrillos que fortalecen los muros de tu identidad, y cada día que los sostienes, por pequeño que parezca, reduces la distancia entre quien dices que eres y quien realmente eres. La repetición de estos actos de compromiso crea algo invaluable: respeto propio. Ese respeto no es una emoción pasajera ni un elogio interno, es una fuerza motora. Una fuente silenciosa de energía que te impulsa a actuar incluso cuando nadie te observa, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te exige. El respeto propio se convierte en una brújula, una guía interna que te dice hacia dónde ir y qué tipo de vida mereces construir. Y cuando lo posees, ya no necesitas motivación externa. Tu propio ejemplo te inspira. El adulto que recupera su respeto propio se convierte en alguien difícil de detener. Ya no negocia con excusas porque sabe que su palabra es sagrada. Ya no busca aplausos porque actúa para honrarse. Ya no teme iniciar proyectos porque confía en que tendrá la disciplina para sostenerlos. Construye su carácter día tras día, promesa a promesa, acto a acto, sin ruido, sin alardes. Y es esa coherencia la que, con el tiempo, lo vuelve fuerte. Firmar un contrato contigo mismo no significa aspirar a la perfección, significa aspirar a la honestidad, prometerte solo lo que estás dispuesto a cumplir, cumplir lo que has prometido, y si fallas, recomenzar sin excusas.
Ese es el camino del respeto propio y al final el camino de la libertad interna. Porque cuando puedes confiar en tu palabra, cuando tu mente sabe que lo que dices se cumple, entonces tus decisiones se vuelven órdenes, tus hábitos se vuelven identidad y tu vida se vuelve tuya. Y no hay poder más grande. Identidad en acción. La identidad no es un concepto abstracto, ni una idea que uno decide adoptar de la noche a la mañana. No es una etiqueta, ni una intención, ni una declaración inspiradora. La identidad se construye con aquello que haces una y otra vez, especialmente cuando nadie te observa. Puedes pensar que eres disciplinado, comprometido o fuerte, pero tu verdadera identidad no se define en tus pensamientos, se define en tus actos. Esta es una verdad difícil de aceptar para muchos adultos, porque todos tenemos intenciones nobles, deseos profundos y planes elaborados. Sin embargo, las intenciones sin acción se desvanecen, se disuelven, pierden peso, son espejos frágiles que se rompen ante la primera fricción. Lo que te sostiene, lo que te define, lo que te sigue a lo largo de los años son tus actos. La acción repetida es la base de una identidad sólida. No importa si hoy te sientes decidido y mañana no. Lo que importa es lo que haces en ambos días. La identidad no se forma en un momento de inspiración, sino en la constancia silenciosa de acciones pequeñas sostenidas en el tiempo. Esas acciones, repetidas cientos de veces, moldean tu carácter como el agua que con paciencia esculpe la piedra. Cuando decides actuar más allá de tu estado emocional, tu identidad empieza a transformarse sin que tengas que forzarla. Simplemente te conviertes en alguien que actúa no porque se sienta motivado, sino porque se ha comprometido consigo mismo. Muchos creen que para cambiar deben empezar por sus pensamientos. Intentan convencerse, repetirse frases, imaginar escenarios, cultivar actitudes. Pero los pensamientos son inestables, cambian con el día, con el clima, con el cansancio, con un recuerdo, con una preocupación. Basar el cambio en los pensamientos es como construir una casa sobre arena. En cambio, basarlo en acciones es construirla sobre piedra firme. Cuando cambias tus comportamientos antes que tus pensamientos, ocurre algo sorprendente. La mente termina adaptándose al movimiento. Tu cerebro aprende de la experiencia, no de la teoría. Cuando actúas disciplinadamente durante semanas, tu mente comienza a verse a sí misma como disciplinada, aunque no lo fuera al inicio. No necesitas pensar como alguien fuerte para ser fuerte. Necesitas actuar como alguien fuerte. El pensamiento llega después. Esta es la clave para dejar de vivir en el modo probar. Muchas personas pasan años probando rutinas, probando hábitos, probando proyectos, probando cambios, pero detrás de esa palabra se esconde una trampa. Cuando dices que estás probando, te das permiso para abandonar. Te mantienes en un estado intermedio donde no asumes tu nuevo rol por completo y por eso mismo nunca logras consolidarlo. Probar es un gesto tímido, ser es un gesto definitivo. El momento en que dejas de probar y empiezas a ser es el momento en que dejas de evaluar si te apetece, si te funciona, si estás listo. Simplemente actúas, repites, sostienes, y esa repetición, día tras día, crea un punto de no retorno. Ser, en el sentido más profundo, significa asumir tu nueva identidad con actos concretos. Si quieres ser disciplinado, actúa disciplinadamente, incluso cuando no sientas una identidad disciplinada todavía. Si quieres ser alguien saludable, toma decisiones saludables, aunque aún te conectes con viejos hábitos. Si quieres ser alguien que cumple pequeñas cosas cada día, aunque antes hayas fallado cientos de veces. No necesitas sentirte transformado para comenzar a transformarte. La identidad se construye desde afuera hacia adentro. Primero actúas, luego te conviertes. Esto es especialmente potente para el adulto que ha vivido lo suficiente como para ver que el tiempo no espera. Llegados a cierta etapa, uno no puede permitir que las dudas internas definan la vida.
Lo que define es la acción, y cada acción es un voto silencioso hacia la identidad que estás construyendo. Si cada día votas por el esfuerzo, por la constancia, por la claridad, tu identidad se vuelve fuerte. Si cada día votas por la excusa, por la postergación, por la comodidad, tu identidad se vuelve frágil. No es cuestión de suerte, es cuestión de repetición. La belleza de este proceso es que no exige grandeza inmediata, exige honestidad, exige coherencia y exige la valentía de actuar incluso cuando la mente duda. Con el tiempo, dejarás de sentir que estás desarrollando un hábito nuevo. Empezarás a sentir que simplemente estás siendo tú. Y ese es el verdadero propósito, que la acción correcta deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu naturaleza. Que el acto disciplinado deje de sentirse como una batalla y se convierta en tu forma de existir. Que el movimiento hacia adelante ya no sea una decisión difícil, sino la manifestación de quién eres. Cuando llegas a ese punto, ya no buscas identidad, la encarnas. Ya no te preguntas si podrás sostener el hábito te sostiene a ti. Ya no dudas de tus decisiones, porque tus actos diarios son una prueba viviente de tu fortaleza. Y entonces, sin necesidad de proclamaciones, te conviertes en alguien que vive alineado consigo mismo. Porque la identidad verdadera no se declara, se construye, se demuestra, se repite, se vive. Y solo la acción constante la convierte en algo irrompible. La libertad interior. La idea de libertad suele estar distorsionada. Desde jóvenes nos enseñan que ser libres es hacer lo que queremos, cuando queremos, sin restricciones. Y aunque esa definición puede seducirnos durante algún tiempo, la vida termina demostrando que esa visión es incompleta y en muchos casos destructiva. La verdadera libertad no consiste en obedecer cada impulso, sino en dominar lo que se debe hacer incluso cuando no apetece. La libertad real no nace del capricho, sino del autocontrol. Es, paradójicamente, una forma de disciplina. Y cuando uno alcanza la madurez, lo entiende con una claridad dolorosa. No es libre quien hace lo que quiere, es libre quien no es esclavo de sus emociones. La disciplina, lejos de ser una cadena, es la puerta a la autonomía verdadera. Muchas personas la confunden con rigidez, sacrificio excesivo o sufrimiento innecesario. Pero en realidad, la disciplina es un acto de amor propio. Es el compromiso consciente de actuar en dirección a lo que te hace fuerte, estable y digno. Sin disciplina, uno vive atrapado en reacciones automáticas, en impulsos momentáneos, en ciclos de frustración y arrepentimiento. Con disciplina, uno se libera del vaivén emocional, de las dudas paralizantes y del ruido mental que tantas veces sabotea decisiones importantes. La disciplina te permite elegir tu camino sin ser arrastrado por la corriente de la comodidad. Cuando hablamos de libertad interior, no hablamos de un concepto abstracto, sino de una capacidad muy concreta, la de gobernar tus emociones, en lugar de dejar que ellas te gobiernen a ti. La mayoría de las personas actúan dependiendo de su estado emocional diario. Si se sienten con energía, avanzan. Si se sienten cansadas, se detienen. Si están motivadas, se esfuerzan. Si no lo están, lo posponen. En otras palabras, su vida la dirige algo tan frágil como un ánimo mutable. Y no hay mayor forma de esclavitud que esa. Quien depende del ánimo para moverse vive en una montaña rusa interna que jamás le permite construir algo firme. Por el contrario, la libertad emocional surge cuando la acción deja de depender del sentimiento y el sentimiento deja de tener autoridad sobre tus decisiones. Esto no significa ignorar las emociones, sino entenderlas como lo que son, señales, no órdenes. Una emoción desagradable no debe ser interpretada como un mandato para detenerte, sino como una circunstancia pasajera que puedes atravesar sin perder dirección. Cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, experimenta una sensación de libertad que no proviene del mundo exterior, sino de su propio dominio interno.
Vivir sin depender del ánimo es probablemente uno de los logros más poderosos de la vida adulta, porque el ánimo fluctúa constantemente. Cambia con el sueño, con el clima, con una noticia, con una conversación, con un recuerdo, con el estrés del día. Si intentas construir tu vida basándote en algo tan inestable, jamás sentirás orden, constancia ni paz. Pero cuando decides actuar porque es lo correcto y no porque te apetece, empiezas a sentir un tipo de libertad nueva. Es una libertad que no se obtiene de un permiso externo, ni de un golpe de motivación, sino de la íntima certeza de que tú diriges tu vida, momento a momento. El adulto que aprende a vivir así comienza a moverse con serenidad. No depende de si amaneció inspirado o no. No necesita esperar a que llegue un impulso emocional para comenzar su día. No se detiene por un arranque de desánimo, ni se rinde ante un pensamiento pesimista. Sabe que esas variaciones son parte de la naturaleza humana, pero no les entrega el volante. Y ese dominio emocional no lo convierte en alguien frío o rígido, sino en alguien profundamente libre. Porque la libertad interior no consiste en evitar sentir, sino en no ser arrastrado por lo que sientes. La disciplina, vista desde esta perspectiva, deja de ser una carga y se convierte en una liberación. Cada hábito que estableces, cada rutina que respetas, cada compromiso que cumples, te va liberando de la tiranía del «hoy no tengo ganas». Y cuando ya no eres prisionero de ese estado emocional, comienzas a vivir con una tranquilidad que pocas personas logran. Descubres que puedes confiar en ti, que puedes avanzar incluso en días difíciles, que puedes sostenerte sin depender de factores externos. La autonomía nace cuando tus decisiones no fluctúan con tu ánimo, sino que se mantienen alineadas a tu propósito. Esa es la verdadera libertad interior. La capacidad de elegir lo correcto, incluso cuando lo fácil sería obedecer tus emociones. La capacidad de actuar con firmeza en medio del caos, de mantener el rumbo cuando la motivación desaparece, de sostener tu palabra cuando tu mente quiere negociar. La libertad interior no te la da el mundo, te la das tú. Con cada acto de disciplina, con cada gesto de coherencia, con cada día en el que decides avanzar, incluso sin impulso emocional. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio, ya no necesitas que la vida sea perfecta para sentirte en paz, porque la paz proviene de la certeza de que tú eres dueño de ti mismo, que tu ánimo puede cambiar, pero tu rumbo no, que el día puede comenzar mal, pero tu acción seguirá firme. Esa es la libertad más profunda que un ser humano puede conquistar. Y como todas las conquistas verdaderas, no viene del exterior, sino del propio corazón. Tu potencial no negociable. A cierta edad, uno empieza a mirar la vida con perspectiva. Ya no se observa solo lo que ocurrió, sino también lo que pudo haber ocurrido si hubiéramos actuado de otra manera. Y es entonces cuando surge una verdad contundente, casi incómoda. La grandeza nunca ha sido un privilegio reservado para unos cuantos talentosos, sino una decisión diaria, una elección constante, un compromiso silencioso que se renueva cada mañana. El talento ayuda, sí, pero no define. Lo que define, lo que realmente separa a quienes alcanzan una vida extraordinaria de quienes se quedan soñando, es la constancia, es la voluntad de actuar incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie mira, incluso cuando duele. La grandeza no es un don, es una repetición. Cuando observas a las personas que admiras, ya sean figuras históricas, profesionales de éxito, amigos que han construido una vida sólida o individuos que irradian estabilidad, puede parecer que poseen algo especial. Pero si miras más de cerca, descubrirás que la mayoría simplemente hizo algo que tú aún no te has obligado a hacer. No fueron más inteligentes, ni más fuertes, ni más afortunados. Fueron más constantes. Eligieron actuar cuando otros posponían. Eligieron disciplina cuando otros buscaban comodidad. Eligieron avanzar cuando otros buscaban excusas. Ese es el verdadero secreto detrás de la admiración. Ellos hicieron el trabajo que tú sabes que debes hacer, pero sigues aplazando. Y lo más liberador
es entender que esa diferencia no es irrevocable. No existe un abismo infranqueable entre quienes han logrado lo que deseas y tú. No existe una barrera eterna que te separe de tu mejor versión. La acción continuada iguala a cualquiera. Puede que otro haya comenzado antes. Puede que tenga más recursos. Puede que cuente con apoyo que tú no tuviste. Pero el poder de la repetición diaria, del esfuerzo acumulado, de la ejecución constante, convierte cualquier desventaja inicial en un detalle irrelevante. La constancia es la gran niveladora. Con tiempo, enfoque y disciplina, cualquier persona puede superar a quien parecía más talentoso, más privilegiado o más preparado. La acción continuada es una fuerza humilde pero implacable. No se nota en un día ni en una semana, pero se vuelve evidente con los meses y transformadora con los años. Así como una gota de agua es insignificante, pero repetida durante mucho tiempo, perfora la roca, tú también puedes moldear tu destino con acciones pequeñas, repetidas sin descanso. No necesitas gestas heroicas, necesitas una insistencia casi silenciosa. Necesitas una fidelidad interna que no dependa de la emoción, sino de la decisión. Y esa decisión, una vez tomada, te coloca en una posición de poder sobre tu vida que pocos experimentan. Es aquí donde ocurre un reencuadre esencial. Tu destino no depende de tu talento, depende de tu constancia, no depende de la suerte, depende de tu capacidad de actuar incluso cuando no te sientes inspirado. No depende del pasado, depende de la disciplina que estás dispuesto a sostener hoy. La constancia transforma el tiempo en tu aliado más poderoso, porque cada día que avanzas, aunque sea un poco, aumenta la distancia entre tu versión actual y tu versión pasada. Cada día que actúas consolidas un músculo interno que hará que mañana sea más fácil. La constancia te da control sobre tu historia, sobre tus resultados, sobre la vida que estás construyendo. Cuando uno comprende esto de verdad, algo cambia profundamente. Se deja de buscar la perfección, porque se entiende que no hace falta. Se deja de buscar motivación, porque se comprende que la acción es la que la genera. Se deja de esperar un momento mejor, porque se sabe que el mejor momento es el que se tiene. Empieza a surgir una visión clara. La grandeza no es un golpe de suerte, es un hábito. Y ese hábito se forma con microdecisiones diarias que, sostenidas en el tiempo, cambian radicalmente la dirección de la vida. Tu potencial, entonces, no es negociable. No es algo que puedas seguir aplazando sin pagar un precio. No es algo que puedas tratar como secundario sin que la vida te pase factura. Tu potencial es una responsabilidad y asumirlo requiere valentía. Requiere reconocer que, hasta ahora, quizás no has dado todo lo que puedes dar. Requiere aceptar que has negociado con tus excusas, que has cedido ante tu comodidad y que ha llegado el momento de cambiar eso. Pero también requiere esperanza, porque entender que tu destino depende de tu constancia significa que hoy puedes recuperar el timón. Cada acción cuenta, cada esfuerzo suma. Cada día que eliges avanzar, por mínimo que sea, refuerza la estructura de la persona que estás construyendo. Y aunque a veces no lo parezca, la vida observa, tu mente observa, tu alma observa. Observan si eres alguien que cumple o alguien que se traiciona. Observan si sostienes tu palabra o si te rindes ante la primera resistencia. Observan si tu constancia está forjando el camino hacia la grandeza o si tus excusas están construyendo la ruta hacia el arrepentimiento. El día que decides que tu potencial no es negociable, algo dentro se ordena. Dejas de tratar tu vida como una posibilidad y empiezas a tratarla como una misión. Dejas de ver tus metas como deseos y comienzas a verlas como compromisos. Dejas de compararte con los demás, porque comprendes que la única variable que realmente importa es tu disciplina diaria. Todo lo demás, el talento, la suerte, las circunstancias, se vuelve secundario.
Ese es el verdadero cambio. Cuando entiendes que tu futuro depende más de tu constancia que de cualquier otra cosa, descubres que la grandeza está, y siempre ha estado, al alcance de tu mano. Porque no se trata de ser extraordinario desde el inicio, se trata de ser constante hasta volverte extraordinario. Y esa decisión, esa constancia, comienza hoy. Comienza contigo. La misión del soldado estoico. La vida, cuando se observa con la distancia que dan los años, revela una verdad esencial. No todos viven, muchos simplemente reaccionan. Reaccionan al cansancio, a la rutina, al miedo, a los deseos fugaces que cambian de dirección con cada impulso. Pero el soldado estoico no vive así. Él no se mueve por capricho ni por estados emocionales pasajeros. Vive con propósito, construye su día con intención. Sabe que cada hora es una pieza del propio carácter y que el tiempo no es un recurso para derrochar, sino un territorio que debe conquistarse con acciones deliberadas. Por eso, la misión del soldado estoico no es vencer al mundo exterior, sino vencer su interior, dominarlo, dirigirlo y convertirlo en un aliado en lugar de un saboteador. Vivir con propósito implica, antes que nada, claridad. Y esa claridad no siempre nace de grandes revelaciones, sino de una decisión profunda, dejar de vivir al azar. El soldado estoico elige su dirección, aunque sea una elección humilde, sencilla o imperfecta. Puede que no tenga todas las respuestas, pero sabe cuál es el camino que no quiere volver a transitar, el de la indecisión, la postergación y la inconsistencia. Decide caminar con un norte en mente, porque entiende que el propósito no aparece, se construye. Y cuando lo construyes, la vida deja de sentirse como un conjunto de días repetidos y empieza a convertirse en una obra que tú mismo esculpes, paso a paso. En ese proceso, la disciplina deja de verse como un sacrificio y comienza a percibirse como un acto profundo de amor propio. No es autocastigo, ni dureza desmedida, ni inflexibilidad. Es cuidado, es protección hacia tu propio futuro. Es la manera silenciosa pero firme de decirte a ti mismo: merezco más que mis impulsos del momento. La disciplina es la expresión más madura del respeto propio, porque te obliga a actuar en favor de la persona que quieres ser, no de la persona que la comodidad quiere que sigas siendo. Cada decisión disciplinada es un mensaje para tu identidad. Estoy dispuesto a esforzarme por mí. Ese amor propio disciplinado se vuelve aún más relevante cuando uno comprende que nadie vendrá a rescatarnos. No importa tu edad, tu historia o tus circunstancias. La vida te da señales, oportunidades, advertencias, pero no enviará un salvador. La responsabilidad y también la libertad reside en comprender que tú eres tu propio rescate. No porque debas cargar con el mundo sobre tus hombros, sino porque eres la única persona que estará contigo en cada momento crítico. Eres el único que escucha tus pensamientos más íntimos, el único que sabe la verdad detrás de tus excusas, el único que puede obligarte a dar un paso cuando nadie más está mirando. El soldado estoico no espera a que llegue una fuerza externa a levantarlo, se levanta él. Convertirte en tu propio rescate no significa vivir solo ni desconectarte del mundo. Significa asumir que las decisiones cruciales, las que cambian destinos, nacen dentro de ti. Significa que, aunque recibas apoyo, tú eliges el rumbo. Significa que, aunque tengas miedo, tú decides avanzar. Significa que, aunque la vida te presente dificultades, tú escoges la postura con la que las enfrentas. Esa autonomía interna no es arrogancia, es madurez. Es la comprensión de que una vida digna solo se construye cuando uno deja de delegar su poder en las circunstancias y en los demás. La misión del soldado estoico no es convertirse en una máquina perfecta de disciplina, sino en un ser humano consciente de su responsabilidad y de su fuerza. Nadie llega a la excelencia sin haberse derrumbado alguna vez. Nadie alcanza su mejor versión sin haber sentido el peso del cansancio, la tentación de renunciar o el dolor de haberse fallado a sí mismo.
Pero la diferencia está en que el soldado estoico usa esas caídas como parte de su entrenamiento. No se castiga por haber tropezado, se fortalece por haberse levantado, no se detiene por el error, lo convierte en un recordatorio de que aún tiene camino por recorrer. Su misión no es evitar la caída, sino evitar quedarse tirado. Esta misión exige una conciencia profunda del tiempo. El soldado estoico sabe que cada día perdido es un día que no vuelve, y esa certeza no le genera ansiedad, sino compromiso. Compromiso de hacer que cada acción tenga sentido, de no desperdiciar su energía en quejas inútiles o en distracciones que lo alejan de su rumbo, de elegir cada hábito con la atención de quien sabe que está construyendo algo sagrado, su propio destino. Entiende que no tendrá otro cuerpo, otra mente ni otra vida para corregir lo que no haga hoy. Y por eso actúa, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con silenciosa determinación. Vivir con propósito implica también aceptar la responsabilidad de guiar la propia mente. No siempre pensarás con claridad, no siempre sentirás fuerza, no siempre estarás animado. Pero la misión del soldado estoico consiste en actuar incluso en esos momentos. En recordarse que el ánimo no dicta la acción, sino que la acción moldea el ánimo. Esa comprensión transforma la manera de enfrentar los días difíciles. Cuando la motivación falta, el propósito toma su lugar. Cuando la emoción confunde, la disciplina aclara. Cuando las dudas aparecen, la acción inmediata las disipa. Poco a poco, esa forma de vivir construye un tipo de fortaleza que va más allá del cuerpo. Se convierte en una fortaleza ética, emocional y espiritual. Una fortaleza que no necesita gritar ni demostrar nada. Se siente en la mirada, en la calma al tomar decisiones, en la constancia de hábitos que parecen insignificantes, pero que, acumulados, revelan un carácter firme. Esa fortaleza interior hace que la vida pierda parte de su caos y gane sentido. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no te desmoronas ante ellos. En el centro de toda esta misión hay una idea que resume la filosofía estoica de manera brillante. El puente entre tu vida actual y tu destino es la acción diaria. No las intenciones, no los sueños, no los grandes planes, sino la acción concreta, repetida, imperfecta, pero constante. El futuro que deseas no se construye con grandes saltos, sino con pasos pequeños que no estás dispuesto a negociar. Ese puente se edifica con decisiones sencillas. Levantarte cuando suena la alarma, cumplir un compromiso, sostener un hábito, decir sí a lo que te fortalece y no a lo que te debilita. Cada ladrillo de ese puente es una elección diaria, y cada elección define quién eres y quién estás dispuesto a ser. La misión del soldado estoico, entonces, no es una carga pesada, sino una oportunidad inmensa. Es el privilegio de tomar las riendas de tu vida, de recuperar tu poder, de caminar hacia adelante con la dignidad de quien sabe lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello. Es un llamado a actuar no desde el ego, sino desde el respeto propio, no desde la desesperación, sino desde la claridad, no desde la perfección, sino desde la convicción. Puede que el camino no sea fácil, pero es tuyo. Puede que la disciplina cueste, pero es liberadora. Puede que el esfuerzo duela, pero te hace fuerte. Y cuando entiendes que cada día es un campo de entrenamiento para convertirte en la persona que siempre debiste ser, ya no dudas, avanzas. Porque sabes que tu misión no es sobrevivir, sino construir. No es aguantar, sino elevarte. No es esperar, sino actuar. Y así, paso a paso, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, descubres que la vida que anhelabas no estaba tan lejos. Estaba al otro lado del puente que tú mismo comenzaste a construir. Un puente hecho de acción diaria, de propósito, de disciplina y de amor propio. Un puente que solo un soldado estoico es capaz de cruzar. Gracias por llegar hasta aquí. No importa si llevas años caminando este sendero de disciplina o si hoy ha sido tu primer paso consciente.
Lo que has hecho ahora, al quedarte, al escuchar, al reflexionar, te coloca entre ese pequeño grupo de personas que no huyen de la verdad. Y eso, compañero, ya dice mucho de ti. En un mundo donde la mayoría busca distracciones, tú has elegido enfrentarte a tus pensamientos, a tu potencial y a tu propio reflejo. Eso merece respeto. Quiero que te lleves algo muy claro de este recorrido. No estás solo. Cada palabra que has escuchado, cada idea que resonó en ti, cada incomodidad que quizás sentiste, forma parte de una lucha compartida por miles de personas que buscan lo mismo que tú: vivir con propósito, con convicción y con dignidad. Todos caemos, todos dudamos, todos negociamos a veces con nuestra debilidad, pero lo que nos distingue no es evitar esas batallas, sino regresar a ellas con más claridad y más fuerza. Hoy, tú ya diste un paso importante. Te detuviste a examinarte, y ese es el tipo de gesto que cambia destinos enteros. No porque sea ruidoso, sino porque es honesto. El camino del soldado estoico no se recorre con prisa, se recorre con presencia, con la mente despierta, con el carácter firme, con la conciencia de que cada día es una oportunidad de construir el puente entre quien eres y quien estás destinado a ser. Y ahora quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje te ha aportado valor, si te ha despertado algo, si te ha recordado la fuerza que llevas dentro, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de hombres y mujeres que eligen no rendirse, que deciden levantarse incluso cuando cuesta, que buscan convertirse en su propio rescate. No lo dejes para después, no lo postergues. Hazlo ahora y sigue caminando con nosotros. Además, si una frase, una idea o una lección te tocó de manera especial, compártela en los comentarios. Cuando tú expresas tu compromiso, no solo lo declaras, lo refuerzas, y quizá tus palabras serán la chispa que otro necesita para empezar su propia transformación. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu valentía. Este viaje no termina aquí, apenas comienza. Elige uno de los videos que ves en pantalla y sigue avanzando. Recuerda, la acción diaria es el puente que te lleva a tu destino. Y tú ya has puesto el primer ladrillo.